Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de un nuevo conversatorio del Magíster en Hábitat Residencial. Hoy día vamos a hablar sobre el derecho a habitar. Queremos compartir con ustedes un trabajo que han desarrollado nuestros estudiantes de Magíster de la cohorte 2021, que lleva por título El derecho a habitar. Es un documento bien interesante que hemos estado trabajando a lo largo del semestre, donde ellos exponen una reflexión bien interesante respecto de cómo abordar el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, eh, desde la perspectiva del hábitat residencial. Y en ese sentido entendemos que el actual proceso constituyente es una oportunidad para debatir, ¿cierto?, cómo impulsar los cambios que garantizan el derecho a habitar de todos y de todas. En ese sentido, si habitar, ¿cierto?, genera relaciones de identidad y pertenencia entre habitantes y lugares, citando a nuestra recordada Ángela Guiglia, nos hacemos la pregunta en qué sentido es necesario proponer que habitar sea un derecho y si es que puede ser un derecho algo que se configura por prácticas que ocurren cotidianamente. En ese sentido, la hipótesis que trabaja esta presentación es que en el contexto neoliberal es necesario asociar la noción de derecho con el habitar, dejando en evidencia que el neoliberalismo constantemente niega la posibilidad de habitar, o, parafraseando la misma Ángela Guiglia, genera un extrañamiento en vez de un reconocimiento entre habitantes y lugares, fragmentación en vez de pertenencia. En este trabajo que han desarrollado los estudiantes del Magíster en Hábitat Residencial se presenta tanto un enfoque teórico como un enfoque metodológico. En el ámbito teórico es una propuesta para repensar, ¿cierto?, el hábitat, la producción de hábitat desde las acciones de sus habitantes, ¿cierto?, desde sus prácticas cotidianas. Y desde esa misma perspectiva también se realiza una propuesta metodológica para poder abordar la diversidad de perspectivas respecto a este tema desde los distintos territorios que habitamos. Por lo tanto, los voy a dejar a continuación con nuestros estudiantes, con Caroline, con Natalie, con Paula, con Juan y con Claudio. Ellos van a exponer su trabajo y luego vamos a tener algunos minutitos para poder conversar. Así que les dejo la palabra a Caroline. Hola, buenas tardes. Tal como, agradeciendo las palabras de Carlos, nosotros somos parte del Magíster de cohorte 2021, nosotros del Magíster en Hábitat Residencial de la Universidad de Chile, y vamos a ver la presentación que tenemos para ahora. Vamos a compartir. Bueno, tal como lo había dicho Carlos, esta presentación se titula El derecho a habitar, metodologías y herramientas de trabajo para acercar a las personas al actual proceso constituyente. Nosotros somos parte del Magíster en Hábitat Residencial, son 3 profesores de cátedra, más cátedras teóricas, más los 6 integrantes, ya estamos 5, Sara está en el País Vasco, así que no pudo participar. Pero sin embargo nos colaboró en toda la presentación, estaba siempre con nosotros, ¿cierto?, acompañándonos. Bueno, está Caroline, Claudio, Juan, Natalie, Paula y Sara. Somos territorios diversos en el sentido que particularmente este magíster tiene una característica que somos todos, no está centralizado. Una de las cosas que nos permitió la pandemia, ¿no es cierto?, es poder estar en diversos territorios, ¿no es cierto?, compartiendo experiencias. Paula está en Iquique, nosotros con Natalie estamos en Copiapó, Sara está en Valparaíso, Caroline, Juan, Carlos, Rebeca y Jorge están en Santiago. Y parte del magíster, nosotros estamos en el primer año. Este trabajo se desarrolló en el marco de la asignatura Taller de Integración 1-2 y comenzamos trabajando con un manifiesto que luego se fue transformando en una bitácora con estas cosas y cuyo principal enfoque es de alguna forma
ir trabajando algunos temas o ámbitos como la movilidad, los cuerpos infantes, la accesibilidad a autos mayores, los desastres socionaturales, la autoconstrucción, entre otros. ¿Por qué es importante para nosotros posicionar la discusión, ¿no es cierto?, el debate en el proceso constituyente? Porque precisamente te abre una oportunidad para poder cuestionar o para poder inducir o proponer ciertas visiones de los distintos territorios, principalmente enfocado al derecho a habitar y sobre todo en el habitar digno, más allá de la vivienda, más allá de la vivienda digna, más allá de la salud, ¿no es cierto? También creemos que es necesario reconocer como práctica de habitar, la práctica de habitar como un derecho que debe ser reconocido, sobre todo en el contexto neoliberal, como lo decía Carlos, fundamentalmente en el reapropiar, resignificar y cuestionar algunas cosas que son hoy día parte del mercado, ¿no es cierto?, verlo como un derecho fundamental. Como segundo punto también es analizar espacios comunes de encuentro y diálogo como proceso de co-construcción de conocimiento y el traspaso de herramientas, que es la parte más metodológica que tenemos nosotros o que proponemos nosotros como corte entre distintos actores de la sociedad, ya como habitantes, personas de la academia, instituciones públicas y privadas, y sobre todo poder aportar al proceso participativo del actual proceso constituyente. Definiciones posibles, ¿no es cierto? Nosotros lo estuvimos abordando desde varias perspectivas. Teóricamente tomamos dos, tanto Lefebvre, ¿no es cierto?, como el derecho a apropiación, el derecho a disfrute, y también el de Giglia, que es básicamente la identidad y pertenencia de una persona hace que se habite. En ambos casos nosotros descubrimos o nos pusimos como una de las principales enfoques de los dos, es que están basados en la vida urbana, y nosotros creemos que el habitar no es solamente urbano, sino que tiene que ver con distintas formas de apropiarse en los distintos territorios de nuestro país, ¿ya? En esta construcción colectiva, nosotros nos basamos como decía Carlos, una parte teórica, que es discusión de qué es lo que era habitar, y cómo fuimos construyendo este derecho a habitar. Lo fuimos traspasando, que aquí Sara jugó un papel fundamental en esta infografía o en estos esquemas, y luego, ¿no es cierto?, nosotros como derecho a habitar proponemos que debe ser instaurado el derecho a habitar como un derecho fundamental, en el sentido de que debe ser parte de la organicidad del Estado, y que esto debe ser, en el actual proceso constituyente, se debe enfocar en garantizar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, el derecho a habitar como un derecho que debe estar en el ordenamiento jurídico del país, para que luego se pueda hacer, o las personas o sujetos y sujetas de derecho puedan también poder reclamar este derecho, ¿no es cierto? No podemos solo dejarlo en un entendido, en una declaración de buenas intenciones, sino que creemos que debe estar plasmado ya en la Constitución como un derecho fundamental. Ya para ello también trabajamos la noción de ¿no es cierto?, lo de Noguera y otros, que fuimos acercándonos un poco como al proceso constituyente, o lo instituyente, ¿no?, desde el punto de vista de Negri y otros. Sí, en este sentido, hola a todos, mi nombre es Natalie. Establecimos una propuesta metodológica para desarrollar durante el taller con los compañeros. También mencionar que somos de diversas disciplinas, digamos, entonces, de cierta manera, todos los saberes se fueron conjugando para establecer esta propuesta metodológica que buscaba documentar el proceso que estábamos llevando dentro del taller, y para eso diseñamos una metodología de trabajo, establecimos algunas técnicas de producción y análisis de la información desde los habitantes para constituir este derecho al habitar. Definimos instrumentos de recolección de información y cómo también los mismos habitantes podían gestionarlo y establecer esta información de manera clara y directa, digamos. Ahí lo vamos a ver más adelante. También cómo establecíamos mecanismos de discusión considerando el contexto de pandemia, donde la virtualidad juega un rol fundamental. Y finalmente también analizar esta información recopilada y generar un instrumento que permitiera acercar el proceso constituyente a las personas. En este sentido, la primera técnica que trabajamos son unos videos de construcción colectiva del derecho al habitar, y para eso generamos estas dos piezas gráficas que en el fondo buscaban poder traspasar a los mismos habitantes que pudieran responder estas dos preguntas: ¿qué es habitar para usted? Y ¿cuáles son los lugares por los cuales transita a diario?
La manera de difundir esta información fue por WhatsApp, por las redes más cercanas en un inicio, pero posteriormente tuvimos una cobertura que permitió establecer a diversos habitantes del país, lo cual fue bastante relevante. Generamos para el proceso de difusión un Instagram, al cual ustedes pueden seguir, que se llama El Derecho a Habitar, donde hemos subido algunos videos que hemos recopilado y algunas de las informaciones que hemos ido trabajando, y en este sentido también permitió difundir incluso con compañeros de Colombia, que también ahí más adelante vamos a contar la experiencia, donde también pudimos hacer esos intercambios. En el fondo esta es una plataforma virtual ampliamente difundida y que hay que utilizar en este contexto de pandemia. Y desde esa forma, en los videos, ¿cierto? Hoy día lamentablemente no los vamos a poder mostrar, pero sí ustedes pueden visitar el Instagram. Se preguntaron a diversas personas de diversas edades, de diversos lugares, ¿qué es lo que era habitar para ellos? ¿Ya? Y en este sentido, podemos ver que independiente de la edad, hay cosas bastante claras que tienen relación con sentirse cómodo, sentirse parte de un lugar, estar seguro, ¿cierto? Que son las cosas cotidianas, pero también las que no son tan cotidianas. Y también es el andar, ¿cierto?, por diversos lugares, es decir, que no solamente se circunscribe al barrio, a la ciudad, sino que a otros sectores. Y en esa medida nosotros empezamos a trabajar con nubes de palabras, ¿ya? De esa manera fuimos sistematizando la información principalmente de los videos y ahí también descubrimos otras cosas que más adelante va a contar mi compañera. Respecto a los lugares por los cuales transitaban a diario las personas, como podemos observar, hay lugares, ¿cierto?, que son del entorno inmediato, pero también, por ejemplo, hay lugares que se extienden hacia el paisaje natural y también lugares fuera de la localidad, es decir, cuando, por ejemplo, las personas van a diversas comunas, ¿cierto?, durante un día o durante una semana. Y en ese sentido se refuerza la idea del derecho al habitar y no, por ejemplo, del derecho al hábitat o del derecho a la ciudad, porque en el fondo las barreras son difusas por los lugares por los cuales transitamos a diario. Ahora dejo a mi compañera Carol. Muchas gracias, Natalie y Claudio. Bueno, dentro de las actividades que desarrollamos en el marco del taller de integración y dentro del trabajo colaborativo de la cohorte, realizamos esta actividad en torno a una creación colectiva de nube de palabras, preguntándonos y preguntándole a todas las personas qué es habitar para ellos. Para entrar a una dinámica más interactiva ahora mismo, a todos los conectados y presentes también en la reunión, les pedimos que ingresen a la página www.menti.com y ingresen el siguiente código: 23463956. Por favor, me avisan si pueden o no pueden. Invitamos a Carlos, Jorge, Rebeca, Daniel, Paula, Claudio, y a todos quienes están a través de la página de Facebook Live. ¿Han podido ingresar? Bueno, acá estamos viendo cómo aparecen palabras en torno a esta pregunta. Por ejemplo, está vivir, apropiar, crear. Esperamos más resultados, por favor. Bueno, es interesante ver cómo apropiarse de un lugar y también crear surgen como palabras relevantes dentro del entorno del habitar, dado que implica un sentimiento, por ejemplo, de pertenencia hacia lugares que uno propio construye. También está subvertir, muy interesante, como empezar a darle significados propios a los que ya están instaurados. Techo, que es súper significativo también durante la pandemia, por ejemplo, o la ausencia de esta. Vivir en armonía, pertenecer, transformar. Yo creo que crear también surge como palabra relevante.
Y bueno, imagino que estos son conceptos que reflejan también el sentimiento nacional en torno, por ejemplo, al proceso constituyente, también desde la revuelta social, donde la sociedad se ha hecho presente en el espacio público, en distintas redes sociales, en las virtualidades, porque existe esta necesidad de apropiarse del espacio, de crearlo a partir de las propias necesidades y sueños de las personas. También aparecía una palabra que era bastante significativa, que ya la hablamos, como el vivir en armonía, que implican también un sentimiento de aquello que se añora, por ejemplo, de aquello que muchas veces no es presente, pero que explícitamente todos y todas deseamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación. Aparecieron más palabras. No sé, a ver. Se repite soñar, significar, apropiarse, transformar, construir, tranquilidad. Bueno, y acá habitar un derecho. Es súper potente esta palabra porque podemos cuestionarnos también si todos poseemos el mismo derecho, si todos poseemos las mismas herramientas o oportunidades de habitar en torno a estas palabras que los participantes han publicado, como soñar, construir, apropiarse, significar, vivir en armonía. Muchas gracias. Claudio y Natalie, ¿pueden compartir la presentación, por favor? La siguiente, por favor. Ya. Bueno, esta actividad también la realizamos previamente, primero en el marco del taller de integración el día 4 de diciembre, en donde invitamos a distintos profesores y parte de la comunidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la universidad, y realizamos esta actividad en donde también se recalcan palabras como, por ejemplo, crear, apropiar, vivir, y también sentimientos de añoranza o de sueños como el hacer comunidad, tranquilidad, el expresarse libremente, el autogestionar el espacio, el ocupar el espacio, el construir el espacio en torno a la práctica cotidiana, en torno al habitar. La siguiente, por favor. También tuvimos la oportunidad de realizar esta misma actividad con la sesión el 10 de diciembre con la Universidad Nacional de Colombia, en donde también realizamos la misma pregunta en torno a qué es habitar, y en esta oportunidad se resaltaron palabras como, por ejemplo, cotidianidad, el proteger, el construir, el percibir, el coexistir con otras personas y también con otros cuerpos que no necesariamente son personas, sino que también son entes inanimados, animados, vegetales, vegetación, animales, mascotas, el entorno mismo como la naturaleza. También está la importancia de generar relaciones comunitarias con otras y otros, y el desarrollo, por supuesto, de una vida digna, generando un derecho a la ciudad, y también se resaltan algo muy bonito como los saberes ancestrales en torno a aquellos que ya conocen y han generado conocimientos situados en los distintos territorios. La siguiente, por favor. Dentro del marco de estas actividades que hemos ido desarrollando está el desarrollo de estas prácticas cotidianas del habitar, en donde también es muy interesante analizar y saber los aspectos negativos que tiene en el habitar cotidiano, desde las distintas escalas que hemos propuesto para el desarrollo de nuestro marco teórico. La primera es la escala cuerpo, la escala vivienda, barrio y entorno la segunda, y finalmente la escala ciudad y territorio. Dentro de algunos aspectos negativos que se comentaron dentro de la actividad, resalta, por ejemplo, la connotación que tiene la situación de género de distintas personas, en muchas veces, por el solo hecho de ser mujer, en ciertos horarios, en ciertos puntos de la ciudad, se generan sentimientos de inseguridad, de apropiación, de violación, del solo hecho de transitar un espacio en donde las mujeres por lo general se sienten vulneradas o intimidadas
por la vestimenta que llevan, por los ritmos los cuales ocupan el espacio. También resalta en algunos de los comentarios la falta o la deficiencia en la infraestructura urbana en entornos que deberían ser como de uso democrático, en donde el solo hecho de desplazarse o de caminar o de acceder a un recinto, a un edificio, implica una dificultad, y eso, por supuesto, connota negativamente la experiencia en torno al habitar cotidiano. Por supuesto, desde la escala de la ciudad y el territorio, resaltaron comentarios en donde existen discriminaciones o distintos lenguajes en torno al uso de distintos ámbitos o sectores de la ciudad, en donde se generan sentimientos de no pertenecer a aquel espacio y de esta forma se genera una segregación o una discriminación en el uso de este. La siguiente. Esta actividad se desarrolló, como lo comentábamos, en el marco del taller de integración a través de una plataforma que se llama Miro, que es una herramienta interactiva en donde los participantes pueden ir rellenando estas plataformas y estas pizarras de forma simultánea y colaborativa. Como comentaba Natalie, es importante adecuar herramientas metodológicas para las necesidades actuales y para el contexto actual de pandemia o de posibles condiciones en donde no podamos reunirnos físicamente, pero sí tengamos la posibilidad de continuar esta conversación horizontal con las personas desde distintos territorios. Esto, el hecho de que no nos juntemos físicamente, en un principio implicaba como una connotación quizás de dificultad, de incertidumbre. Sin embargo, esta misma virtualidad nos ha facilitado para llegar a distintos puntos de la ciudad, a distintos puntos del país, e incluso, por ejemplo, a desarrollar la actividad con nuestros compañeros de Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación voy a dejar a mis compañeros Juan y Paula para continuar esta parte. También desarrollamos dentro del apartado metodológico un cuadernillo que nos permitiera como insumo físico, ¿no es cierto? Como si bien lo de Miró fue una experiencia interactiva, ¿no es cierto? También consideramos que dentro de los territorios, como para favorecer o de alguna forma fortalecer o acercar la participación de los habitantes de distintos territorios, ¿no es cierto?, al proceso constituyente, en función del derecho a habitar, construimos un cuadernillo que puede ser impreso, ¿no es cierto? Está en un formato bastante trabajado, bastante caro, manejable y se puede imprimir, ¿no es cierto?, y replicar. Tiene una replicabilidad bastante fácil de hacer y consiste principalmente en una serie de preguntas. Igual este cuadernillo, nuestra intención como corte es que pueda ser facilitado a los convencionales constituyentes y que en el fondo, si bien se está hablando del derecho a la vivienda hoy día, idealmente es que también se pueda abrir el diálogo del derecho a habitar. Y quizás esta herramienta podría ser fácil o digamos, más amigable para poder obtener información de los habitantes. Claro, más allá de la reunión, ¿no es cierto?, esto puede servir como un dispositivo, como un contenedor, ¿no es cierto?, de experiencias de fácil recopilación y puede ser autosuministrado. Tiene dos posibilidades, una que una persona la suministre y otra persona que los mismos habitantes puedan ir recopilando su experiencia. Y las preguntas además también tienen relación con lo que ya hemos venido trabajando en los videos, en las nubes, en las pizarras digitales. Por ejemplo, se incluye la pregunta ¿qué es habitar? Y que lo puedan definir en una palabra, que es un símil, ¿cierto?, a la nube de palabras, por ejemplo, que trabajamos ahora. Claro, esto de alguna forma viene a condensar, ¿no es cierto?, lo que hemos trabajado virtualmente, lo viene a condensar en un formato ya más, insisto, más fácil o más accesible, ¿no es cierto?, para aquellos que viven en territorios mucho más apartados, sobre todo considerando las brechas digitales. También eso es un punto a cuestionar, que no todo puede ser digitalizado, sino que sea como para las mismas personas que viven, por ejemplo, adultos mayores,
de la cordillera o que nunca han tenido un acceso a un computador no se queden fuera de este proceso. Dentro de la experiencia, ¿no es cierto?, nosotros hemos ido aplicando, tal como lo comentaban los compañeros y compañeras, hemos ido trabajando en varias instancias, pilotajes de estos instrumentos, ¿no es cierto?, de recuperación, y nos ha permitido ir consolidando una experiencia que, si bien se limita a una temporalidad académica, queremos continuar, y nuestro objetivo como cohorte es ir avanzando, ¿no es cierto?, en ir también dando nuestro punto, o sea, aportando hacia otros contextos. Y en ese marco se abre la experiencia de la maestría en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual tuvimos 2 jornadas, una el 10 en noviembre y una en diciembre, ¿ya? En la de diciembre fue mucho más participativa y, como comentaba Caroline, se hizo la misma actividad con un pilotaje mucho más obviamente acotado, pero se lograron resultados bastante interesantes, y también tiene el objetivo de compartir experiencias de habitar en contextos, en territorios distintos, que no es lo mismo habitar en Chile, no es lo mismo habitar en Santiago, no es lo mismo habitar en Temuco, no es lo mismo habitar en Castro ni Quillón, y tampoco en Colombia. Juan, doy el paso a mi compañero Juan para que nos explique igual un producto que también salió de acá, que es la bitácora. Claro. Hola, ¿cómo están? Saludar a la gente que está también conectada por el Facebook. Todo esto que han explicado mis compañeras y compañeros es un recorrido más o menos extenso que hicimos en un taller, el taller de integración con Carlos Lange. Y como habrán notado, hay componentes muy diversos en este recorrido. Hay algunos componentes que podríamos entenderlos como reflexiones teóricas a propósito de qué es habitar. Hay un contexto país que es la instalación de la Convención Constitucional, y también hay una opción que a nuestro entender es tanto del magíster como nuestra, que es hablar de habitar desde las y los habitantes, o tener en el centro, poner en el centro lo que las y los habitantes entienden por habitar y cómo practican el habitar. Entonces, todo este tipo de herramientas, las entrevistas que hicimos, recolectando videos, o estas instancias como la que acabamos de hacer ahora, por ejemplo, definiendo habitar, y acabamos de proyectar esta nube de palabras, o el cuadernillo, todo ese tipo de instrumentos igual buscan generar ese diálogo directo con habitantes, y que sea esa voz la que de alguna manera cobre protagonismo. Y nosotros entendimos nuestra actividad en el taller también como un modo de generar ese diálogo, esa conexión de alguna manera con las y los habitantes, para que el debate en el contexto del proceso constitucional no esté separado de eso. Esa es como la intención de todo este tipo de herramientas. Por ejemplo, el cuadernillo, yo de verdad al mirarlo, si se fijaron en las preguntas, pienso que es muy fácilmente aplicable, en el sentido de que son preguntas y pueden generar una reflexión en muy distintos contextos. Yo también lo pienso en mi condición de profesor secundario, ¿no? Que el cuadernillo ya me lo imagino aplicándolo, y todas las reflexiones que podrían surgir a partir de él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle una cierta coherencia, unidad, un intento de unidad a todo esto? Y ahí no se nos ocurrió mejor forma que la bitácora. O sea, por eso hay una bitácora, que es lo que ustedes están viendo ahí en estos momentos en pantalla. En realidad ahí ven solamente 3 páginas, porque la bitácora tiene muchas más páginas. Digamos, en la bitácora nosotros es como un tipo de elaboración
que tiene componentes incluso gráficos ahí que están a lo largo de la bitácora, ustedes pueden ver, donde tratamos también de condensar algunas de las reflexiones visualmente. Está las distintas nubes de palabras que surgen de las clases como esta o de las reflexiones como esta. Entonces, reflexión teórica, ciertas conclusiones. Tratamos de darle un cierto ensamblaje a todos estos componentes muy diversos en esta forma bitácora que, valga la metáfora, igual alude a un cierto viaje, un cierto recorrido que hicimos como taller. Ahora, respecto a las conclusiones, y para cerrar la presentación, bueno, primero, una conclusión de nosotros como cohorte y taller es la necesidad de posicionar la relevancia del derecho a habitar en el proceso constituyente, o sea, que no sea no escapar de esa discusión, ¿no? Con todas las aristas que tiene, ya sea ciudad, vivienda y otras que surgen, ¿no? A partir de la reflexión. Desafíos en torno al cómo generar mecanismos de participación ciudadana, visibilizando la diversidad de habitantes y de realidades territoriales. O sea, lo que hacemos nosotros es apenas un pequeño aporte a lo que se necesita para que la participación ciudadana, digamos, se ponga en el centro en el proceso constituyente. A propósito, incluso podríamos pensar ahora de las iniciativas de norma, ¿no? que afloran desde la sociedad, cómo se pueden multiplicar también en los espacios universitarios instrumentos, herramientas que fomenten esa participación ciudadana y que visibilicen la diversidad de habitantes que hay digamos, en Chile en el marco del proceso constitucional. Ya eso está ligado a la tercera conclusión, ¿no? Que es el desafío de construir herramientas metodológicas para acercarse a los habitantes desde un diálogo que nosotros consideramos que tiene que ser horizontal, ¿ya? Y que parta de la vida cotidiana. La bitácora, como señala ahí, es un documento no terminado, se puede continuar trabajando con él, invitamos ahí también a que lo puedan leer y conocer. Es un documento que consideramos que puede continuar evolucionando a partir de nuevas reflexiones sobre esta temática, y creemos que también la serie de actividades, herramientas, instrumentos que nosotros desarrollamos, como por ejemplo las entrevistas con estos pequeños videos donde preguntábamos qué es habitar, la conversación sobre estas palabras que se asocian a habitar en reuniones como esta, como la que acabamos de hacer ahora con Caroline. Todo este tipo de herramientas y actividades pensamos que pueden ser un puntapié inicial para continuar desarrollando el diálogo y el protagonismo de los habitantes y incorporar eso al debate del proceso constitucional. Bueno, eso. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir ahora. Bien, muchas gracias, estimados y estimadas. Vamos a abrir ahora un espacio para poder responder preguntas, ¿cierto? A mí me parece interesantísima la propuesta que ustedes presentan. Me gustaría que pudieran brevemente poder profundizar un poquito más en las escalas, ¿cierto? Cómo ustedes abordan el derecho al habitar desde las escalas, ¿cierto? Del enfoque de hábitat residencial. Si nos pudieran compartir alguna reflexión respecto a eso, estaría excelente. Bueno, quizás puedo partir yo. Voy a comentar un poco desde dónde nació la necesidad y la motivación de plantear estas escalas para abordar el trabajo. Primero, desde la experiencia que hemos tenido teóricamente desde el magíster y desde las clases teóricas, existió una necesidad primero de cuestionar
y de visibilizar el enfoque de las distintas escalas desde las cuales se aborda el hábitat residencial, las cuales congrega, por ejemplo, a nivel de la vivienda, el barrio, el entorno inmediato, etc. En esta conversación y también planteando dudas personales de cada una y uno de los integrantes del magíster a partir de los temas de interés que cada uno quiere desarrollar en este espacio, surge también la necesidad de unificar las ideas en torno a esta tensión que se desarrolla. Es por ello que se plantean estas tres escalas. No diría nuevas totalmente, porque arrastran conocimientos que hemos ido captando y discutiendo en las distintas clases teóricas. Sin embargo, también reformula una necesidad por ejemplo, desde mi caso, que me interesa mucho abordar la escala cuerpo, de cómo el cuerpo también es un territorio en donde se desarrollan distintas formas de habitar. Y al menos desde el planteamiento común y cotidiano del magíster en hábitat residencial, es una escala que no se conversa explícitamente. Si bien estamos al tanto y presentes de que es algo que nos convoca a todos, porque a partir desde las experiencias cotidianas de cada habitante se van entendiendo las distintas formas de habitar el espacio y las distintas necesidades y sueños en torno a este. Y por lo mismo también cómo se habita la vivienda desde los distintos territorios o el mismo barrio, cómo se va construyendo. Sin embargo, la escala cuerpo no es algo que se explicite como, por ejemplo, un derecho acerca al entorno inmediato o acerca al derecho al habitar. Quizás mis compañeros quieren plantear también cómo han generado esta discusión y esta reflexión en torno a las escalas que hemos propuesto. Sí, tal como dice Caroline, parte de la reflexión de las escalas tiene que ver también cómo nosotros vamos entendiendo el habitar, ¿no es cierto? El hábitat, cómo se va desarrollando, sobre todo en el contexto del magíster de hábitat residencial, cómo se reside, cómo se construye, cómo se van articulando prácticas en función de distintas enfoques o distintas formas, y esas formas o esos enfoques, esas escalas nosotros las planteamos en el caso particular de vivienda, ¿no es cierto?, barrio y entorno, más allá de la vivienda, ¿no es cierto?, sino que un barrio y entorno, o vivienda y entorno, en función de que las personas viven, se articulan y construyen prácticas y se van realizando traslados, ¿no es cierto?, de distintas escalas, en distintas interescalidades, en distintas funciones, sobre todo en las ciudades más grandes. En el campo también se realizan distintas formas de prácticas. Entonces era interesante también replantear, reformular y de alguna forma proponer también, aventurarse a proponer estas nuevas formas de entender el hábitat residencial, particularmente desde esta nueva visión que teníamos nosotros. También tiene que ver mucho en función de nuestras experiencias profesionales. ¿Ya? Yo trabajo en barrio, en Minbu, entonces teníamos distintos territorios, entonces nos desarrollamos desde distintas formas, nos desenvolvemos de distintas formas y tenemos prácticas distintas. Entonces en esa como condición o particularidad se fue dando esta como discusión de también articular o proponer ciertas escalas nuevas. Sí. Oye, pregunta aquí por Facebook, María Jesús pregunta, ¿por qué utilizan una bitácora? ¿Cierto? ¿Y qué características tiene este instrumento y qué beneficios brinda? Sobre todo en términos metodológicos, si pudieran profundizar un poquito en eso también. La bitácora tenía un sentido que lo conversamos, de replicabilidad, es decir, tiene dos formas de leerla, y esto igual lo conversamos, y era como, quizás no nos dio un poco el tiempo, y ahí tenemos también una deuda, que era distribuirlo en dos colores distintos. Entonces quizás a una persona le interesaba la construcción, el acercamiento más teórico, y también tenía y el otro era una parte metodológica, entonces iba a ser en dos colores distintos, cosa de que si alguna persona solo quería la parte metodológica, podía acceder a ella con los instrumentos propuestos. Pero la bitácora también tiene la particularidad de ir sintetizando todo el proceso.
también tanto teórico, metodológico y también dentro de los aprendizajes que fuimos sacando de la aplicación de estos instrumentos de aplicación y creación, considerando también que son en contexto de pandemia, entonces algunas cosas quedaron como al debe. Sin embargo, creemos que era necesario. La particularidad y la ventaja que tiene la bitácora es esa, es un registro de una experiencia particular del proceso y del producto también de esa experiencia. Sí, porque además que igual la bitácora nos permite documentar internamente como estudiantes, por los profesores de la cohorte, la manera en cómo fuimos haciendo las cosas, porque si bien hoy día presentamos las estrategias metodológicas, si ustedes después revisan el documento pueden observar también las decisiones, por ejemplo, cuáles fueron los puntos a favor, en contra que fuimos construyendo dentro del mismo taller, la parte teórica, como decía Claudio, y finalmente como estas estrategias y también los desafíos que quedan un poco con la bitácora, porque como decía Claudio, no termina ahora, sino que la idea es que ojalá pueda tomarlo otras personas quizás y lo puedan seguir trabajando o darle diversas miradas, digamos. Sí, fíjense que por Antonio Salas nos pregunta ¿cómo piensan ustedes? ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen las herramientas digitales? ¿Cierto? Sobre todo pensando en una discusión de tipo deslocalizada, ¿cierto? Descentralizada, como la que ustedes están proponiendo a través de incluso de sus propias experiencias, tanto profesionales como personales. De una parte, por una parte, ¿cierto? Al ser herramientas de carácter tecnológica, nos pasaba, por ejemplo, con los videos, que generalmente uno cuando hace una entrevista, ¿cierto? Uno queda con el relato de la persona, pero en este caso podemos ver quién personifica ese relato. En el fondo, desde dónde nos habla, quién nos habla, si es una mujer, es un hombre, qué edad tiene, y esas características son importantes también para hacer la reflexión, por ejemplo, del derecho al habitar. Otro aspecto también que es súper importante es que facilita de cierta forma la sistematización de la información, porque también eso ayuda o acota los tiempos. Este trabajo igual fue arduo, yo creo para todos los de la Corte, pero el hecho de que haya sido virtual también lo hizo más rápido. Quizás si hubiésemos estado, como decía la Carla, en una instancia presencial hubiese sido más complejo, no sé, poner ciertos puntos de acuerdo respecto a la información. En términos de descentralización, pero permite también acercar miradas distintas de forma, como dice Natalie, automática, pues, o en paralelo. En tiempo real. En tiempo real, mantiene esta como horizontalidad de opiniones que no se dan solamente que hay que viajar o alguien la propone de otro lado, sino que interactúan y confluyen distintas ideas de distintos espacios, distintos territorios, distintas realidades en un mismo, que no sé si espacio, pero en un mismo tiempo. Ya, en un contexto. ¿Ya? Igual estamos habitando la virtualidad al estar en un mismo tiempo en diversos lugares. Es extraño eso, ¿cierto? Porque es como que estamos donde estamos, ¿cierto? Donde estamos habitando hoy día, por ejemplo, nosotros acá en Copiapó, pero a la vez estamos con ustedes también en los diversos puntos donde se encuentran. Interesante. Oye, y la recepción que tuvieron en sus territorios, donde ustedes trabajan, donde ustedes viven, ¿cómo la evalúan de una experiencia, sobre todo con la innovación metodológica que proponen? ¿Cómo evalúan ustedes la recepción de sus coterráneos? Al menos desde mis territorios, que habitualmente habito, igual generaba al principio un poco como de nerviosismo desde las distintas personas de participar en esta pregunta, por ejemplo, en la grabación de los videos o en la convocatoria digital de las distintas preguntas que íbamos formulando,
porque quizás existe como, no sé si un miedo o un temor a exponerse y a que otras personas también te miren y te observen y te escuchen. En un principio surgían estos sentimientos en donde las personas pensaban, por ejemplo, déjame pensar un poco, deja preparar un poco la respuesta en torno a lo que me está formulando y luego participo. Muchas personas a veces no preferían participar o exponerse, pero luego de esperar este minuto para reflexionar y decidir si querían participar o no, se lanzaban y bueno, después generaba como un sentimiento bastante bonito primero al escucharse a sí mismo de lo que planteaban a través de las distintas actividades y también de observar y escuchar a otras personas respondiendo las mismas preguntas, que en sí mismos son preguntas súper sencillas que en verdad obligaban que fueran sencillas, porque la misma virtualidad no quizás como esta distancia física nos obligaba a formular o hablar en términos que sean simples y horizontales y transversales a las distintas realidades. Entonces sentirse convocados y convocadas y convocades a través de una pregunta tan sencilla, a través de los recursos digitales, generaba como esta oportunidad de observarse, de escucharse y también de darse cuenta de que hay distintas formas de habitar el espacio y la ciudad. Y también los cuerpos y las distintas escalas que hemos propuesto. Ahí yo coincido con Caroline. Bueno, yo estoy hablando desde Iquique y también creo que ver ese temor en las personas al plantear una pregunta es también nos abre como una responsabilidad a nosotros como profesionales o desde la academia a generar las instancias para favorecer el diálogo. Entonces, en ese sentido, la bitácora es interesante, bueno, viene muy de cerca la recomendación, pero es interesante porque va, como decía Claudio, relatando todo el proceso para cualquier persona que también quiera emprender algo similar, pero también genera, a través de estos instrumentos y de una metodología que es, entre comillas, fácil, genera también la instancia de acercar al público en general. El mismo cuadernillo tiene, si es que no está la pregunta por un lado, pero también está la opción de no es necesario siquiera escribirlo, sino que se puede dibujar. Entonces también eso va un poquito acercando a cualquier persona, digamos, al debate, a ir que le pierdan el miedo, a generar la instancia. Yo creo que eso también es labor de nosotros, generar la instancia. Sí, yo quería agregar un punto. En mi caso, yo creo que lo que en cierta manera llama la atención o sorprende es como la relevancia que puede tener lo cotidiano. Por ejemplo, pienso en mi colegio cuando entrevisté, hablamos un minuto para el video, pero después fue el pretexto para seguir conversando con profes, con otros compañeros de trabajo y por ejemplo, ciertas cuestiones que están muy naturalizadas en el día a día, por ejemplo, algo que ocurre bastante en ciertos liceos más de comunas periféricas, que por baja matrícula y poca subvención se van generando espacios abandonados, lo cual, bueno, el caso de mi colegio hay varias salas que directamente son bodegas, ese tipo de hechos, pero cómo a partir de ahí se puede generar una reflexión de cómo habitamos y tenemos naturalizadas ciertas cosas en nuestro día a día y por ejemplo, hablando con una profesora de artes, ella le daba más valor a un taller de muralismo que tiene después de conversar, de habitar. Que un taller que es autogestionado, no es porque es parte de su contrato, que ella genera con estudiantes que no tienen arte. Entonces, ese tipo de reflexiones, como de cosas que uno hace muy cotidianamente, creo que hablar sobre el habitar permite como darle una vuelta de tuerca más, por decirlo así, como escapar como de lo inmediato y como que en el fondo pensar que no es natural vivir como a veces nos hacen vivir. Súper, excelente. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna reflexión adicional, ya que nos quedan poquitos minutos, pero hacer alguna precisión o
o realizar una última reflexión. Bueno, yo creo que desde mi experiencia personal, y quizás algo que compartimos con mis compañeros y compañeras, es que iniciamos este proceso, bueno, con mucha incertidumbre, ahora lo decimos con bastante humor. En todo contexto de crisis, la incertidumbre nos genera bastante miedo de no saber cómo empezar a dibujar, a rellenar una hoja en blanco. También a coger distintos puntos de vista y comentarios, porque acá somos muchas cabezas pensantes, entonces generar puntos de encuentro para definir conceptos o definir un campo sobre el cual todos estemos situados, hablando el mismo código, el mismo diálogo, nos generaba bastantes conflictos en el principio. Sin embargo, creo que como equipo hemos sabido escucharnos, detenernos a reflexionar en torno a lo que está haciendo cada uno de nosotros y no solamente observar como la experiencia propia, ni los intereses propios. Entonces yo creo que es algo que también que convoca a los procesos actuales a nivel nacional, a nivel latinoamericano, en donde ya no solo tenemos que mirar las propias necesidades, sino que también empezar a escuchar al otro, observar desde afuera, observar al vecino y también perderle el miedo a hablar con las personas a nivel de la calle, en nuestros distintos barrios. Yo, por ejemplo, que vivo en un edificio, conversar con mi vecino, conversar con la persona que se sube al ascensor o con el conserje, la conserja, porque también vimos que las personas en los últimos años han perdido como esta confianza con el otro, con la otra, con el otro. Entonces algo que ahora se está abriendo como oportunidad de cambio y como una oportunidad para generar los cambios necesarios que necesitamos como sociedad. No solamente a nivel nacional, sino que también hay una necesidad de también observar los otros países, porque somos una gran región que tenemos cosas comunes y también tenemos cosas de las cuales tenemos que aprender de los demás. Eso. Gracias. Súper. Ya pues, estamos llegando a la hora de término. Yo les agradezco su presentación, el ejercicio también que nos han propuesto. Nos comprometemos a dejar disponible el documento también que ustedes han trabajado para todos aquellos que nos escriban, ¿cierto? A la dirección, al correo electrónico del INVI. Podemos compartirlo, ¿cierto? Para que también lo puedan revisar y lo puedan comentar, porque evidentemente no es un proceso que está cerrado, sino que es un proceso que está emergiendo, ¿no? Así que, bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por la presentación y nos estaremos viendo de vuelta de vacaciones, espero. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente, que estén muy bien. Chao. Cuídense. Chao, que estén bien. Nos despedimos de Copiapó.